Bueno, esta es la tercera ocasión, hermanos, en que nos detenemos a considerar estos dos versículos. Ya hemos dicho en las enseñanzas pasadas que Jesús, después de que termina su sermón, que por cierto esta parte del sermón de Jesús en el monte es considerada como ya la aplicación, como la conclusión de ese sermón. Jesús, después de haber establecido la naturaleza de manera clara del reino de Dios, pues Jesús ahora sí empieza a hacer un llamado. Los oyentes que Jesús tuvo en ese momento, que dice la Biblia que eran multitudes de personas, o sea que eran varios miles de personas, bueno, Jesús les extiende a ellos la invitación. Y vemos que Jesús fue honesto a la hora de dar este llamado, a la hora de dar esta invitación. O sea, Jesús no rebajó los estándares de la fe cristiana para hacer el evangelio más atrayente. Jesús no evadió en ningún momento el tratar con las demandas, con las exigencias que el mismo evangelio bíblico contiene. Él invitó a sus oyentes en ese día a entrar por esa puerta estrecha. Él dice claramente que es una puerta estrecha que implica dificultad y que esa puerta lleva a un camino angosto, de igual manera implicando dificultad. Y dice que en este camino, por esta puerta, solamente son pocos las que la hallan. Y bueno, es importante a la hora de nosotros compartir el evangelio, también ser honestos y no ocultar esta dificultad, porque de lo contrario solamente habrás ganado un adepto más, un incrédulo más que cree que va al cielo. Pero según lo que hemos estado viendo las semanas pasadas y lo que vamos a ver hoy, sin arrepentimiento genuino no hay salvación. Y esto, como hemos dicho, como hemos estado diciendo, sobre todo la semana pasada, esto no quiere decir que nos estamos ganando la salvación, no. O sea, Jesús está invitando a todos a venir, pero esa invitación conlleva una demanda, una orden. Esforzados a entrar por esa puerta, pero arrepentidos, es decir, dispuestos totalmente a dejar su vida de pecado, a dejar de vivir como han querido sin consultar a Dios. De ahora en adelante, ustedes tienen que vivir como Dios dicta. Si ustedes vienen con esa disposición, pueden entrar. De lo contrario, si no están dispuestos a dejar su vida de pecado, no pueden entrar. Jesús siempre llamó a ¿qué? A negarse a uno mismo, a tomar su cruz. Habla de eso, de ya no vivir para uno. Ahora, no tienes que tú primeramente vivir una vida perfecta, es decir, reformarte o autocorregirte. No, no, no. Jesús no te está diciendo que hagas eso. Nada más te está pidiendo que estés dispuestos a dejarlo todo por Él. Entonces, es ahí el problema. El problema de por qué la mayoría del mundo se opone, se resiste, se rehúsa a aceptar la invitación que Jesús da en el Evangelio. Entonces yo veo a un Jesús que no ocultó esto y nosotros no debemos de ocultarlo de igual manera. Tenemos que hablar acerca de que Jesús nos pide que tomemos su cruz, de que Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. O sea, no podemos nosotros rebajar o reducir el mensaje del Evangelio a solamente una aceptación intelectual de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y eso es todo, como hacen la mayoría de los predicadores hoy en día. Todo eso es verdad. Sin embargo, hermanos, los falsos maestros solamente hablan acerca de esto y no hablan de las exigencias que contiene el mismo evangelio. O sea, según ellos, todo aquel que acepte tal ofrecimiento doctrinal va a ser salvo sin importar cómo viva de ahí en adelante. Y la Biblia nos va a decir que no, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y libertad para qué? Para ya no pecar, o sea, ya no somos esclavos del pecado. Y bueno, esta es la puerta ancha del cristianismo fácil, que te dice, tú puedes entrar tal como estás, no hay necesidad de que tú tengas que negarte a ti mismo. O sea, no lo dicen así, pero al no estar hablando de estas exigencias es lo mismo. O sea, ignoran todas estas verdades esenciales. Entonces, este cristianismo fácil, Cristo nos advierte aquí, hay una puerta muy ancha que lleva un camino espacioso, que por cierto es transitado por muchas personas, que te va a llevar a la perdición eterna. Y Jesús nos está diciendo, tengan cuidado. De ahí el llamado de Jesús a entrar por la otra puerta estrecha, porque esa es la puerta que va a llevar a la vida eterna. Y dice Jesús, son pocos los que la hallan. Bueno, con esto en mente, viene una pregunta a nuestro ser. O sea, es necesario levantar una pregunta. ¿Cómo puedo entrar por la puerta estrecha? O sea, ¿cómo podemos entrar por ahí? ¿Qué implica aceptar la invitación de Cristo? Bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de contestar esa pregunta, es de suma importancia, hermanos, mencionar que el pecador nunca va a aceptar esta invitación de entrar por esa puerta estrecha, a menos que esté convencido de tres cosas. O sea, vuelvo a repetir esto. El pecador nunca va a querer aceptar la invitación que Jesús hace de entrar por esta puerta estrecha, a menos que el pecador
se le persuada, se le convenza de tres cosas. ¿Cuál es la primera cosa? Bueno, en primer lugar, el pecador debe estar convencido de que está fuera del reino de Dios. O sea, uno debe llevar a los pecadores a ver que están fuera del reino de Dios usando argumentos, usando razones bíblicas. Yo creo que usted, como yo, se ha dado cuenta de que la inclinación del ser humano, hoy más que nunca, es de que si tú les preguntas, ¿tú a dónde vas cuando mueras? La mayoría de ellos van a decir, yo voy al cielo. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos, según su definición de ser bueno, ellos son buenos y por lo tanto, como así se autoperciben, ellos creen que automáticamente eso los hace merecedores del reino de Dios. O sea, ¿tú vas a entrar al cielo? Claro que sí, porque yo creo que Dios al final de cuentas, Él va a pesar mis buenas obras con mis malas obras. Y estoy seguro que la balanza se va a inclinar más a mis buenas obras y por lo tanto Dios me tiene que dejar entrar. Bueno, esa es la opinión de la mayoría de los seres humanos. Pero hay caminos que al hombre le parecen que es rectos, pero su final ¿qué es? Es muerte, es destrucción. O sea, yo creo que sí voy al cielo porque he hecho muchas cosas buenas, pero es verdad que Dios dice, basado en tus buenas obras y tus malas obras, es como tú vas a heredar el reino de los cielos. No, la Biblia nos va a decir que no es así como Dios va a juzgar. Pero estas personas, ya sea porque se creen buenas o porque creen que su religión les va a asegurar la entrada al cielo, pues ellos creen que están dentro del reino de Dios. Y de ahí la suprema importancia de convencerlos a los pecadores de que ellos están fuera del reino de Dios. Por cuanto todos pecaron, eso es todos, todos. O sea, sin excepción, cada ser humano que ha pisado esta tierra, cada uno de ellos pecó. El único que no pecó fue Jesucristo, pero de ahí en más todos hemos pecado. Por lo tanto, no hay ningún bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. Eso significa que todo ser humano está fuera del reino de Dios. Mire, vamos a ver por quién estaba compuesta esta multitud que escucharon el sermón del monte de Jesús en aquel día. Bueno, sabemos que estaba compuesta por hombres y mujeres judías, ¿verdad? Pero el asunto aquí, hermanos, es que los judíos se miraban como hijos de Dios, como que ellos, por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, pues ya tienen ganado el cielo, ellos ya van a heredar el reino de Dios. Y esto era un problema, Jesús lo sabía. Jesús tenía que dejarles a ellos bien sentado que todos necesitan, todos incluyendo el pueblo de Dios, entrar por esa puerta, entrar por el mismo sacrificio de Jesús para poder heredar el reino de Dios. O sea, estos judíos creían que la salvación era un asunto de descendencia y de linaje. Y por eso Jesús viene y les dice claramente a todos ellos, entrar por la puerta estrecha. ¿A quién le está hablando? A judíos, ¿verdad? Esto indica que con todo y ser descendientes físicos de Abraham, ellos estaban fuera del reino de Dios. De hecho, el mismo Juan el Bautista, en una ocasión se vio obligado también a tratar este mismo problema. Mateo 3, 8, 9, escucha lo que dice. Dice Juan ahí, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Yo aquí veo a Juan el Bautista llamando a los judíos ¿a qué? A arrepentirse. O sea, Juan estaba consciente de la creencia falsa de que tenían los judíos de que por el solo hecho de ser descendiente de Abraham, pues ellos automáticamente iban a heredar el reino de Dios. Y bueno, Juan, sabiendo esto, él se adelanta y le dice lo siguiente en el siguiente versículo 9. Dice Juan, después de decir, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, les dice, no piensen decir dentro de ustedes, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, Juan está diciendo, no es suficiente ser descendiente físico de Abraham. No, Pablo, también consciente de esta falsa creencia que tenían todos los judíos, pues se ve la necesidad también de aclararles a ellos este problema. Romanos 9:6, escucha lo que dice. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, si Dios había dicho que todo Israel iba a ser salvo y lo estaban cuestionando, entonces Dios falló con la promesa. Y Pablo le dice, no que la palabra de Dios, la promesa de Dios haya fallado. Más bien lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Bueno, en otras palabras, lo que Juan el Bautista y Pablo están diciendo aquí es que no basta con tener una conexión racial, nacional, con el físico del pueblo de Israel. O sea, no es suficiente eso para ser contados como hijos de Dios. Y es precisamente por esta razón por la que Cristo se esforzó para mostrar a ese auditorio que a pesar de que ellos eran descendientes de Abraham, ellos estaban fuera. O sea, el ser descendientes de Abraham no les garantiza que ustedes van a heredar el reino de los cielos.
Por lo tanto, yo voy a destruir esa esperanza falsa que ustedes tienen. Y por eso en todo su sermón, él dijo cosas como, si su justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo podrían decir los escribas y fariseos? Nosotros somos descendientes de Abraham. No. Si su justicia no es mayor, a todo el pueblo de Israel le dice que ellos, o sea, si su justicia no es mi justicia perfecta, nadie va a entrar en el reino de los cielos. Y digo cosas también como, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿A quién le está predicando? A judíos. Jesús vino a predicarle, a los suyos vino, y aunque los suyos, mejor dicho, a los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Aquí el punto es que yo quiero que veas que Jesús le está dejando saber a todos los judíos, están fuera del reino de Dios. Si tú quieres convencer, o mejor dicho, si tú quieres que un pecador acepte la invitación que Jesús hace de entrar por esa puerta estrecha, tú tienes que convencerlo que él está fuera. Él se va a creer bueno porque no es un Hitler, porque no es un adúltero, porque no es un asesino físicamente. Él es quizá la persona más decente que existe en el cielo. Pero tú tienes que convencerlo de que a pesar de que es muy decente, él está fuera según la Biblia, según la opinión de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y todos es todos. Entonces, eso va a ser necesario si es que quieres que el pecador entre por esa puerta. Te digo, hoy en día la mayoría de los que dicen que son cristianos y no lo son, por sus frutos lo sabemos, porque no dan el fruto del carácter de Jesús, del Espíritu Santo, amor, gozo, paciencia. O sea, ellos leen Biblia, ellos oran, ellos van a la iglesia, ellos dienan, pero su carácter no es transformado. Todo eso nos dice que no son salvos. Bueno, todos ellos, como escucharon a un Jesús que les va a resolver todos sus problemas de su vida, que les va a ayudar en sus momentos de necesidad, y nunca escucharon acerca de las demandas de Jesús, pues ellos se amontonaron a abrazar ese Jesús. Y ahora estas personas creen que van al cielo y no van. Y es necesario decirles a todos que si sin arrepentimiento no va a haber un derramar de Dios, de su Espíritu Santo sobre cada persona haciéndola nueva. Y si no está el Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, lo único que tienes es a un Nicodemo religioso antes de haberse convertido. Jesús lo tuvo que confrontar a él. Y al último, por lo que dice la Biblia al final de los evangelios, Nicodemo tuvo que haberse convertido. Tuvo que haberse arrepentido porque él fue a pedir el cuerpo del maestro. Ya no le importó. Ese día fue a buscar a Jesús de noche para que nadie lo supiera. Pero después públicamente dijo, yo quiero el cuerpo de Jesús, no me importa lo que piensen de mí. Entonces, hermanos, es necesario convencer a las personas de que están fuera del reino de Dios. O sea, el asunto aquí, hermanos, es que la gente tiene que saber que está fuera. Y eso, tú puedes decir, pues eso es obvio, pastor. Sí, eso es obvio, pero yo no veo a la iglesia haciendo esto a la hora de predicar. Es necesario hacer esto porque de lo contrario, tú no vas a preparar a ese pecador para que entonces acepte gustosamente la oferta de Jesús. O sea, tristemente, como decía, hoy en día muchos están escuchando el evangelio y ese evangelio no les habla acerca de que ellos están fuera del reino de Dios, de que son pecadores, de que la ira de Dios está sobre ellos. Y es por eso que Cristo, sabiendo lo necesario que es esto de convencerlos de que están fuera, Él les dice a los judíos, entren por la puerta estrecha. ¿Qué creen que estarían pensando los judíos? Porque ya vimos, a través de estos pasajes escriturales, nos habla de que ellos creían que por ser descendientes de Abraham, pues ellos ya iban a heredar el reino de los cielos. Y Jesús les está diciendo, no, entren, ¿quieren ir al reino de los cielos? Después de que establece su naturaleza y de que nos dice, el reino de los cielos está lleno de aquellas personas que son pobres en espíritu, que lloran, que son mansos, que son humildes, que tienen un corazón limpio. Después de decir todas estas cosas, les empieza a decir a ellos, todos ustedes necesitan entrar. Tengo que convencerlos de que ustedes están fuera, porque de lo contrario no van a aceptar la invitación. Entonces, ¿te das cuenta lo absurdo que es esto de invita a Jesús a tu corazón? Él tiene un plan maravilloso para ti y vas a ser salvo. Eso es absurdo. Eso es el evangelio moderno que el diablo ha llevado a la iglesia a que lo proclame, porque el diablo detesta cuando en el cielo hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente verdaderamente, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, pero ¿cuántas veces no se ha dicho de detrás de un púlpito, hay fiesta en el cielo? Solamente porque alguien invitó a las personas a entrar a esa puerta espaciosa, ancha, que no te exige nada más que ven a Jesús porque Él va a resolver tus problemas, porque Él va a ser una bendición terrenal aquí y ahora para ti. ¿Cuántas personas no han venido a ese Jesús y ahora creen que van al cielo? Y Jesús, como vamos a ver dentro de 2-3 semanas, Jesús va a advertir acerca de este peligro. Ten cuidado, porque existe el peligro de que seas tú autoengañado, de que en aquel día digas, Señor, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto es en primer lugar.
Si tú quieres que el pecador acepte la invitación que Jesús le hace, en primer lugar tienes que convencerlo que está fuera del reino de Dios. Y número dos, para que el pecador acepte esta invitación, no solamente tiene que ser convencido de que está fuera, sino también debe de ser persuadido de que ese camino cómodo, ¿sí?, el que ofrecen los falsos maestros, tú nada más crees esto. O sea, intelectualmente tú créelo. Jesús murió por ti, Él pagó por tus pecados. Si tú entras por esta puerta, Jesús nos dice que termina ¿dónde, hermanos? En perdición eterna. Así que el asunto no es convencerlo únicamente de que está fuera, sino que necesita desesperadamente entrar por esa puerta, porque de lo contrario va a terminar en destrucción eterna. O sea, podríamos preguntar, ¿para qué yo voy a entrar por una puerta que es bien estrecha, dificultosa y que me lleva un camino angostito? ¿Para qué si está otra puerta que está bien ancha y que ahí puedo entrar con todo y que al cabo se me ofrece lo mismo que ofrecen en la otra puerta? O sea, el perdón de todos mis pecados y no tengo que vivir como Dios estipula que yo deba de vivir. No tengo que vivir matando al yo, matando la carne. Pues mejor me voy por esa puerta, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, a menos que el pecador no vea claramente que ese camino cómodo termina en destrucción, él no lo va a abandonar. Tenemos que hablarle, si tú quieres seguir así tu vida, adelante, pero debes de saber que tu vida va a terminar en destrucción, va a terminar en pérdida. En otras palabras, va a terminar en una condenación eterna. Así que necesitamos convencer a los pecadores de que necesitan entrar por esa puerta estrecha, porque de lo contrario van a terminar en el infierno, y ese es otro problema. O sea, no hablan de las exigencias que el evangelio contiene en su mensaje y no habla del infierno, no hablan de este destino final. Pero la Biblia nos dice claramente que ese va a ser el destino de todos aquellos que entren por esa puerta espaciosa. Escucha lo que dice Hebreos 9:27. Dice ahí, y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Quién estableció esto? Dios. Todo aquel que peque morirá, ¿verdad? Bueno, está establecido por Dios. Pero una vez que mueran, ¿qué va a pasar? El juicio. Leíamos el pasaje de Apocalipsis la semana pasada, ¿verdad? Donde estaba un trono blanco y toda la tierra huyó de la presencia de ese trono blanco porque Dios iba a juzgar a los injustos. Y ahí estuvieron grandes y pequeños delante del trono. Fueron resucitados. ¿Para qué? Para muerte, para condenación. De hecho, la Biblia lo llama la segunda muerte. Pero esa segunda muerte ya no es muerte física. Es muerte a todo el bienestar que tú puedes recibir de parte de Dios, que te crea felicidad, que te crea gozo. Todo eso va a ser destruido. Entonces dice aquí que Dios ha establecido un día que una vez que tú mueras, tú vas a ser juzgado. O sea, este pasaje y otros pasajes que encontramos en la Biblia nos aseguran que tarde o temprano todos los que hemos pisado este planeta nos vamos a presentar delante de Dios. Puede ser dentro de 10 años, 15, 20 años. Podría ser esta misma tarde saliendo de aquí. Quizás al salir el 78 Dios no lo quiera, ¿verdad? De hecho, los que estamos constantemente meditando las cosas de Dios y que sabes que el cielo es mejor, tú dices, pues que Dios lo quiera. Pero luego piensas en tus hijos, no, mejor que no lo quiera porque todavía no se pueden valer por ellos mismos. Pero Dios nos puede llamar a su presencia en cualquier momento, hermanos. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado para presentarte delante de aquel que ha de juzgar, según este pasaje, al mundo entero conforme a su justicia perfecta? Esa es la pregunta. ¿Estás preparado para presentarte delante de aquel de que no hay cosa creada en el mundo que se vaya a esconder de él, según lo que dice Hebreos 4:13? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ¿en dónde? En la presencia de Dios. No hay cosa que tú y yo hagamos o dejemos de hacer que Dios no lo sepa. Aún los pensamientos que nadie sabe más que tú, más que yo, Dios los conoce. Y dice ahí, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Ajá. Cuando tú predicas el evangelio, tú hablas de estas cosas. Tú le dices, tú estás fuera del reino de Dios. Pero es que yo soy muy bueno y que no sé qué, el otro y aquello. No. Mire, este problema, esta falsa creencia está tan arraigada en el ser humano que yo me he topado y le he predicado el evangelio a personas que constantemente están alrededor de mí, sobre todo aquí en la comunidad donde trabajo. Y ya les hablé, mira, la Biblia dice que tú estás fuera y que esto, yo sé que tú oras porque tú me dices que oras y que a veces vas a la iglesia y todo esto, pero la Biblia me dice claramente que estas son las señales de alguien que verdaderamente ha sido salvo. Él va a desear querer saber más de Dios y por consiguiente va a querer ir a la iglesia, va a querer buscar a alguien que le lea la Biblia y todas estas cosas. Lo más seguro es que tú estás afuera, pasa una semana, 2 semanas, me la voy a encontrar y es como que no le dijiste nada. De repente, ¿me puedes ayudar a orar? Vamos a orarle a Dios, como si ella también estuviera ya dentro. Y yo tengo que dejarle saber a esta persona que no está dentro. O sea, sí, voy a orar por ti,
necesario que oremos, pero acuérdate, tu Dios y el mío es muy diferente según la Biblia. Tú basas a tu Dios de acuerdo a lo que tú escuchas a los demás, de acuerdo a tu parecer, pero yo baso a Dios y hablo de Dios de acuerdo a lo que yo veo revelado aquí en la Biblia. Dios se revela a través de la palabra de Dios. Entonces, eso ya te dice que el hombre tiene esta falsa creencia tan arraigada dentro de sí que se cree bueno, que por el hecho de no estar haciendo cosas tan malvadas como hace gente, como criminales, asesinos, pues ellos están bien delante de Dios. Y estas personas tienen que saber que está establecido para el hombre que muere una sola vez, después el juicio. Y que vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hicimos. Es que esa es la pregunta, ¿estás preparado para enfrentarte cara a cara ante ese juez que según ese pasaje él conoce al dedillo todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus motivaciones de por qué haces lo que haces? Bueno, según este pasaje y otros pasajes, Dios dará justamente a cada hombre lo que se merece. Y esta realidad hace necesario que nosotros invitemos a las personas a entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque no existe otra puerta de escape, no hay otra manera. Esta puerta es la única puerta que está estrecha y es dificultosa, pero es la única. Pero hay que convencer a las personas que están fuera y que además ellos ignoran este llamado, ellos van a estar un día delante de Dios para ser enjuiciados. Y si no entran por esa puerta, según mi Biblia dice que van a ser arrojados al lago de fuego. Lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? No sé, pero suena muy aterrador, muy terrible. Y bueno, es por eso que Jesús está advirtiendo de manera seria y solemne que si tú entras por esa puerta ancha vas a terminar en el mismo infierno. Y bueno, esta es la mala noticia del evangelio que no se predica en la mayoría de las iglesias de hoy en día. Y bueno, nosotros tenemos que convencer a estas personas de esta realidad, porque de lo contrario no van a querer entrar por esa puerta. ¿Para qué? Mejor me voy por la otra puerta, que al cabo ahí dice camino al cielo. Aunque el final de ese camino es destrucción. Entonces es muy obvio que nosotros tenemos que hacer eso, pero desafortunadamente no lo estamos haciendo. Así es que como vemos la Biblia, y de hecho, hermano, también nuestro raciocinio, estas dos cosas, la Biblia y nuestro raciocinio, son muy claros al decirnos que si no hay conciencia de, por ejemplo, esta mala noticia, pues entonces no vamos a sentir la necesidad, ¿verdad?, de aceptar la invitación. Mire, pensemos en lo siguiente. Si un doctor, después de hacer un examen de laboratorios a sus pacientes, y después de hacerlo, él encuentra que todos esos pacientes que se hicieron ese examen están llenos de SIDA, si ese doctor no va y le dice a sus pacientes, miren, ustedes están llenos de SIDA, ellos no van a querer aceptar la invitación del doctor a empezar a tomar medicamento contra el SIDA, ¿verdad? ¿Para qué? Pero si tú llegas y le muestras con las radiografías, con los exámenes, te sacaron sangre, saliste positivo, aquí está, lo hice una y otra vez este examen y los exámenes dicen que sí, tú tienes SIDA. Por lo tanto, te invito a aceptar este medicamento, te va a ayudar contra eso, contra el SIDA. Bueno, a menos que esas personas estén conscientes de todo eso, no van a querer aceptar la invitación. Lo mismo, a menos que las personas no estén conscientes de que son pecadores y que Dios castiga a los pecadores en el infierno, pues ellos no van a querer venir a Jesús. Van a querer ir al Jesús que te dice, ven a mí y yo te bendigo y yo voy a estar para ti y no hay necesario que te niegues a ti mismo, necesario que tomes tu cruz. No, ven a mí solamente. ¿Te das cuenta, hermanos? Entonces es necesario advertirles a estas personas de este peligro. Hay un infierno. Hay un día en que Dios va a juzgar a los pecadores y a menos que se hayan refugiado en el sacrificio de Jesús, todos serán lanzados al fuego. ¿Por qué? Porque son culpables. Por lo tanto, hermanos, concluimos que antes que el pecador acepte la invitación de entrar por la puerta estrecha, debe, número uno, ser persuadido, ser convencido de que está fuera, y número dos, que necesita urgentemente entrar por la puerta estrecha, de lo contrario, va a terminar en perdición eterna. Y en tercer lugar, hay una tercera cosa de la cual el pecador debe ser convencido, y es que el pecador debe ser persuadido de que él posee la responsabilidad de aceptar, de responder al llamado del evangelio. Nadie más lo va a hacer por él. Él es responsable. O sea, es indudable que Jesús está haciendo esta invitación a su auditorio a entrar por esta puerta estrecha, porque Él está presuponiendo que los pecadores son responsables. O sea, ustedes, todos los que me están oyendo en este momento, en este monte, entren por esta puerta estrecha. Son responsables ustedes de entrar. Entren. O sea, Jesús está invitando a las personas a tomar una determinación de entrar por esa puerta. Así que vemos que el pecador es responsable. Él debe de entrar. De quedarse solamente contemplando la puerta como hacen muchos después de que se les predica el evangelio
diciendo, qué bonito es todo esto de las cosas de Jesús y del reino de Jesús. Si solamente se queda contemplando y admirando esa puerta y no entra, van a haber terribles consecuencias. De hecho, Jesús, como vimos la semana pasada, va más allá de solamente invitarlos a entrar. No les dice, esforzaos por entrar. Esfuércense, porque les digo que muchos van a procurar y no van a poder. No van a poder porque no quieren desprenderse de su manera de vivir a su manera. O sea, yo no consulto a Dios. Yo vivo como yo quiero vivir. Eso es lo que lo hace dificultoso. Y ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué estamos diciendo algo tan obvio de que, pues claro, pastor, él es responsable? Porque hoy en día, hermanos, hay muchos que se amparan en la doctrina de la elección, de la predestinación. ¿Para qué? Para continuar pecando. Es que al cabo, si soy uno de los elegidos de Dios, pues yo puedo seguir pecando. Y bueno, pastor, o sea, ahí dice la Biblia que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo quienes se iban a salvar. Y además, acuérdense lo que dijo Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, déjame te digo, todo esto lo enseña la Biblia. Sin embargo, así como la Biblia me enseña de una elección divina, así también me enseña que Dios le hace una invitación a todo hombre a venir a Él. A todos, en arrepentimiento y fe. Y Él mismo ha prometido que no va a desechar a nadie. Todo aquel que viene a mí no lo ha hecho fuera, al contrario, Él lo recibe. Todo aquel que acepta esta invitación. De hecho, el mismo hombre que escribió en Romanos 9:16, esto no depende del que quiere ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, es el mismo hombre que predicando el evangelio a los atenienses, escucha lo que dijo en Hechos 17:30. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres y en todo lugar, en cualquier parte del mundo. Dios está mandando. Mira, el anuncio del evangelio es una invitación, pero es una orden. Entren, una orden, entren. Todo aquel que obedezca la orden del evangelio será salvo. Y yo veo aquí a Pablo hablando de esa otra tensión. Tú eres responsable. Por lo tanto, atenienses, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice el versículo 31, ¿saben por qué deben de arrepentirse? Volvamos a la mala noticia, que hay que convencer al pecador de que hay una mala noticia. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces sabemos que ese hombre es Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo no pudo haber sido más inclusivo, más universal. O sea, él ya dice, Dios manda a todo hombre, todos están invitados. En todo lugar los manda que se arrepientan. Así que yo veo que la invitación es para todos los hombres. Y bueno, hoy en día hay muchos que están esperando que ocurra algo en su vida. O sea, yo estoy esperando en el tiempo de Dios. O sea, quiero sentir algo de Dios, una experiencia. Y entonces voy a saber que ese ya es mi tiempo, de que ya tengo que arrepentirme y venir a ser salvo. Yo no sé si tú soy ese tipo de persona. Yo estoy esperando el toque de Dios. Sin embargo, la invitación del evangelio no es a esperar un toque de Dios. No es a que Dios me envíe una señal. No, la invitación es a esforzarte a entrar. Ya la señal fue hecha. Ya Cristo, la cruz del Calvario, mostró su amor para todos los pecadores. Para el que quiera venir a Él puede encontrar salvación. Así que la invitación es a esforzarte a entrar, no a esperar a que Dios me diga si realmente yo soy uno de los elegidos. O sea, pastor, pues no tiene caso. O sea, si el pecador no tiene voluntad en sí mismo, ¿quién dijo que no? Estos pasajes no lo dicen, pero Pablo dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo sé, es un misterio, yo no lo entiendo, Pablo no lo entendía. Él hablando de estas cosas dice, cuán insondables son los caminos de Dios, cuán inescrutables son sus juicios, o profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios. Yo no lo entiendo, pero yo hablo y predico lo que veo en la Biblia. Donde la Biblia calla, yo callo. ¿Cómo yo voy a poder exponer toda la palabra de Dios siendo un fiel predicador si no predico todo el consejo de Dios? Aún estas tensiones que Pablo no entendió. Y si Pablo no lo entendió, yo menos. Y cualquiera de nosotros menos. Pedro decía, no, hay cosas que Pablo ha escrito que son difíciles de entender. Y Pablo mismo dice, o sea, diciendo, concluyendo, profundidades, ¿verdad? De la sabiduría, de la riqueza de Dios, cuán insondable son todos sus juicios, inescrutables sus caminos. Entonces, hermanos, yo lo único que sé es que aquí Dios está diciendo que todos son mandados, ordenados a entrar. Todos, el llamado es para todos. Así que el hombre es moralmente responsable delante de Dios.
¿Por qué? Porque Dios sinceramente está ofreciéndole el perdón de los pecados a todos a través de la fe en quién, en Jesús, a través de su sacrificio. Así que el mensaje que el Evangelio proclama es que hay perdón en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Hechos 18:4. Escucha lo que Pablo nos dice aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver a Pablo hacer aquí? Dice, y discutía, ¿quién? Pablo en las sinagogas todos los días de reposo, ¿y qué? Y persuadía, o sea, convencía a judíos y a griegos. Yo no veo aquí señales de fatalismo, de, bueno, si se van a salvar, pues se van a salvar porque Dios los eligió. Yo no sé si se van a salvar o no se van a salvar, pero ¿para qué les predico si ya Dios dijo que quiénes son los elegidos, pastor? Bueno, eso sí es fatalismo. Aquí yo no veo en ninguna parte de este pasaje, ni en un pasaje de la Biblia, fatalismo. No. Aquí la Biblia nos dice claramente que hay una responsabilidad que tiene el hombre delante de Dios de aceptar esta invitación. Y es por eso que Jesús, Pablo, ponía todo empeño para persuadir por medio del Evangelio a que se arrepintieran. Así que Pablo nos enseña aquí que cuando invitamos al pecador a entrar por la puerta estrecha, debemos nosotros de poner todo nuestro empeño. ¿Para qué? Para convencerlos a aceptar esta invitación. Porque cuando nosotros hacemos eso, Pablo nos dice, es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros a ellos. Entren, por favor, entren, esfuércense. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5:20. Dice Pablo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense. En otras palabras, entren por esa puerta estrecha, porque es la única puerta que te lleva al camino angosto que termina en vida eterna. Por lo tanto, reconciliados con Dios. Bueno, todos estos pasajes, hermanos, nos enseñan que debemos persuadir, debemos convencer a judíos y a gentiles con el mensaje del Evangelio a entrar por la puerta estrecha. Romanos capítulo 1, versículo 16, un pasaje muy conocido por nosotros. Dice Pablo ahí, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo quiero ir a Roma para predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Número uno, porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí Pablo dice que el Evangelio no habla del poder de Dios, sino que es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. O sea, es el medio que Dios usa para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿te das cuenta? Más, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bueno, esto nos enseña una vez más que es a través de la proclamación inteligente y bíblica del Evangelio que Dios va a obrar atrayendo a los suyos a la salvación. En otra palabra, lo que yo estoy diciendo con todo esto es que nosotros, yo en lo personal, yo creo en la gracia de Dios. Sin embargo, esa gracia no destruye la responsabilidad del pecador. Todos son responsables a atender este llamado. Nadie va a llegar allá y va a decir, a mí no se me dijo, tú me rechazaste, Dios. No, todos los que terminen en el infierno, según la Biblia, terminarán allí porque ellos gustosamente aquí en la tierra así eligieron, así lo decidieron. Escucha lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados, cargados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces, hay aquí tres cosas, hermanos, que preparan al pecador para entrar por esa puerta estrecha. Para entrar por esta puerta estrecha, el pecador número uno dijimos que debe ser persuadido, convencido de que está fuera. Número dos, debe ser persuadido de que necesita desesperadamente entrar, de lo contrario termina en el infierno. Y número tres, el pecador debe ser persuadido de que él es moralmente responsable delante de Dios, aceptar esta invitación. Bueno, habiendo establecido esto, vamos a volver ahora sí a la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo puedo yo entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna? ¿Cómo le hago? Pues, pastor, ya entendí que soy un pecador, ya entendí que si no entro por esa puerta que lleva a la vida eterna, voy a entrar a otra que lleva a la perdición y yo no quiero terminar ahí. Por lo tanto, ¿qué hago yo para entrar? Bueno, hay dos cosas que la Biblia señala que debemos de hacer para poder entrar por esa puerta. Y la semana pasada y al inicio hablamos ya un poco de estas dos cosas, pero yo quiero que hablemos de estas dos cosas, sobre todo de la primera, de una manera más profunda. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 y vamos a ver cuáles son estas dos cosas que necesita tener el ser humano, el pecador, para entrar por esa puerta estrecha. Dice ahí, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, así inició Jesús su ministerio, ¿cómo? Predicando el evangelio del reino de Dios, no el evangelio moderno, el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ¿y qué debo de hacer, Jesús? Déjame entrar en tu corazón. No, ¿qué debo de hacer? Arrepiéntete y cree en el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Anuncia una buena noticia, pero la mala noticia tienes que saberla también. Eres un pecador y Dios castiga a los pecadores en el infierno. Pero la buena noticia es que Jesús murió por tus pecados,
Cree en Él, pero ven a Él arrepentido. Bueno, he aquí lo que Dios demanda, arrepentimiento y fe. No podemos tener una sin la otra. No, estas dos cosas son necesarias. Hechos capítulo 20, versículo 21. Pablo aquí, resumiendo el ministerio que llevó a cabo ahí en Éfeso, él manda a reunir a todos los pastores y escucha lo que Pablo les dice. Me regresé ahí testificando. Dice ahí Pablo, le dice a los ancianos, yo ya me voy, ya no voy a estar aquí mucho, pero déjenme decirles que yo testificando a judíos, a gentiles, ¿acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí veo arrepentimiento y fe, o sea, fe, creer. Ahora, es importante señalar una vez más que la fe y el arrepentimiento son cosas distintas, no es la misma cosa. O sea, si la fe es genuina, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber un arrepentimiento genuino. Si el arrepentimiento es genuino, entonces va a haber una fe genuina. La fe sin obras es muerte, dice Santiago. O sea, tú dices, yo tengo fe, pero no tienes obras, te dice Santiago, la Biblia, tu fe está muerta, es una fe falsa. Pero donde hay fe, donde hay obras, es porque hay fe. Entonces son dos cosas distintas, pero la Biblia es bien clara que no es la una o la otra, sino la una y la otra. Se requieren las dos. Así que el hombre debe de arrepentirse y debe de creer. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es arrepentirse? Bueno, antes de que la Biblia nos responda a esta pregunta, primero vamos a dejar que la Biblia nos deje bien claro que el arrepentimiento es un elemento, es un factor vital en la salvación. Esto es importante. Yo no le estoy dando énfasis porque yo quiero darle énfasis a esto. Yo le estoy dando énfasis porque yo veo al Espíritu Santo que le dio énfasis a esto. Y es por eso que yo quiero que la Biblia, que el Espíritu de Dios te convenza de que esto es importante. Para que cada vez que tengas oportunidad de predicarle el evangelio a algo, de ir a hacer una obra misionera, tú hagas esto. De lo contrario, estás perdiendo tu tiempo. Como dice Pablo, o sea, si yo doy todo mi cuerpo, si yo doy todo lo que tengo y no tengo amor, que amor está aquí en advertirle a la persona acerca de este gran problema. Nada soy, nada, aunque yo dé mi cuerpo para que lo quemen en beneficio de los demás, nada soy. Por lo tanto, esto es bien importante. Yo espero que Dios te deje ver lo importante que es esto, como me lo deja ver a mí y como lo deja ver aquí en su palabra. Mire, si usted toma el Nuevo Testamento, nada más el Nuevo Testamento, y empieza a leerlo, aunque sea de manera vaga, usted se va a ver obligado a concluir que el arrepentimiento es un elemento, es un factor necesario para ser salvo. Vamos a través del Nuevo Testamento y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 3, versículo 1. Escucha lo que dice ahí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí todavía no empieza Jesús su ministerio, pero Dios mandó ¿a quién? Al precursor, al que iba a preparar el camino, ¿verdad? ¿Y qué empieza? Él empieza a preparar ya el camino y empieza a decirles que arrepentidos. No deja entrar a Jesús en tu corazón, sea lo que signifique eso. Eso es muy confuso, o sea, no es muy entendible. Hay una palabra que se me va, pero bueno, yo creo que ya me di ese lugar. No, hay que ser bien claros. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios ya bajó y trajo la puerta, bajó y trajo a Jesucristo. Él es la puerta a entrar a ese reino. Por lo tanto, arrepiéntanse. Es el tiempo. Ahora, vamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio. Porque lo que vamos a ver es que Jesús empieza a dar ese mensaje que se centra en que en el llamado al arrepentimiento, y se lo hace a quienes, a todos. Escucha lo que dice el capítulo 9, el mismo de Mateo, versículo 13. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a quienes, que ni hay, ¿verdad? No hay ningún justo, sino a pecadores, a que me dejen entrar en su corazón. No, al arrepentimiento. Entonces vemos de manera clara que el mensaje de Cristo y de Juan el Bautista es arrepentidos pecadores. Marcos 6:12, aquí Jesús llama a los 12 para enviarlos a predicar de dos en dos. Y escucha lo que dice el versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Es este el mensaje que tú escuchas en la mayoría de las iglesias? Yo no. Pero este es el mensaje que debemos de estar predicando la iglesia. Que los hombres se arrepientan. Lucas 5:31. Jesús dice aquí lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a quienes, nuevamente, a pecadores al arrepentimiento.
Así que el ministerio de Jesús fue dirigido a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento. Vamos al capítulo 13 de Lucas, versículo 1. Dice ahí, en ese tiempo también estaban ahí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, en otras palabras, le estaban contando a Jesús: mira, Jesús, ¿sabías que Pilato mandó a matar a unos galileos? Y los mataron mientras ellos estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Y Jesús, sabiendo por dónde van, él los corrige y les dice lo siguiente. Respondió Jesús: ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿qué creen ustedes? Que estos que murieron por la orden de Pilato, ellos eran pecadores que merecían morir. Versículo 3, escucha lo que les dice Jesús. Os digo, no antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y os dice Jesús: o por cierto, de esto también que me enteré, aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre en Siloé y los mató, esas personas que amaneció y sin saber salieron como siempre salen al trabajo y pasando por esa calle donde estaba esa torre y cayó y los mató. ¿Ustedes piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿A qué llamó Jesús en ambos casos, hermanos? Arrepentirse. Así que la Biblia me dice que el mensaje central de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. El mensaje central de Jesús fue el arrepentimiento. El énfasis en el arrepentimiento es bien marcado a través de estos pasajes que ya vimos y a través de los siguientes que vamos a ver. Lucas 15:7. Aquí Jesús, después de describir al hombre que pierde la oveja y va y la busca, pero deja las 99, pero cuando va y la busca y la encuentra, él se regocija. Escucha lo que Jesús dice. Les digo que así habría más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que dejó entrar a Jesús en su corazón, sea lo que signifique eso. No, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente genuinamente. Y luego sigue diciendo que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. En los versículos 10, el versículo 10, mejor dicho, de este mismo capítulo, Jesús aquí cuenta la historia de una mujer que encuentra una moneda y cuando la encuentra va y se regocija ella. Y vuelve a decir lo mismo Jesús, pero en otras palabras. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús, justo después de que narra estas historias, pues él pasa a contar la historia del hijo pródigo, que trata de un pecador que va y despilfarra todo, pero se arrepiente, y de un pecador que no se arrepintió. El que se arrepiente sabemos que es el hijo pródigo, y el que no se arrepiente fue su hermano, ¿verdad? Que no quiso entrar, no celebró porque el hijo pródigo que se había perdido había regresado. Bueno, Jesús aquí está hablando de arrepentimiento. Y dice Jesús, además, déjeme decirle que el cielo hace fiesta, se regocija cuando un pecador se arrepiente. Lucas 16, encontramos la parábola, la historia del rico y Lázaro. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? El rico muere. ¿Y dónde termina? En el Hades, está en tormento. Mientras que Lázaro, el mendigo, muere y termina en el seno de Abraham. Y dice la Biblia que el hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y le dijo: te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre a alguien, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora escucha lo que Abraham le responde en el versículo 29. Bueno, el versículo 30, dice el versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, es decir, ustedes tienen el Antiguo Testamento, hoy ya tenemos el Nuevo, ¿verdad? Ustedes tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, lean lo que dice ahí. O sea, Abraham no le está diciendo que ellos tienen a Moisés y que va a ir, no, él está diciendo tienen el Antiguo Testamento, en otras palabras. Y versículo 30, dice Abraham, o mejor dicho, el rico, entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguien fuera a ellos de entre los muertos, ¿qué? Este muerto que ya está en el Hades sabe de que era necesario el arrepentimiento. O sea, todos estos pasajes que hemos visto nos llevan fácilmente a concluir que el arrepentimiento es una parte fundamental. Es necesaria. Es vital. Jesús predicó arrepentimiento, Juan el Bautista predicó arrepentimiento, los discípulos predicaron arrepentimiento y el rico pecador aquí entendió que el arrepentimiento era necesario. Ahora escucha lo que Lucas nos narra en el capítulo 24. Lucas, antes de finalizar el registro de este evangelio, según él, según Lucas, según lo que él oyó y le dijeron que pasó, él lo escribe. Y bueno, Lucas empieza a escribir que justo después de que Jesús resucita, él se le aparece a sus discípulos. Y ellos están espantados, están atemorizados. Y de hecho, cuando ven a Jesús, piensan que es un fantasma. Y Jesús los calma. Le dice: no se turbe su corazón, soy yo, tóquenme, tienen algo de comer. Y bueno, ¿qué pasó después de esto? Después de que Jesús les dice: yo soy, he resucitado. Bueno, dice la Biblia, narra aquí Lucas,
Dice, estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en todo el Antiguo Testamento. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y versículo 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que ¿qué? O sea, ¿qué es necesario? Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todas partes, a los niños, a los no niños. Qué bueno es que haga escuelitas de verano hoy en día, pero si no les están hablando de esto, de nada está sirviendo. Están entreteniendo a tus hijos y a mis hijos. Es todo. Pastor, es que eso es algo muy serio. No. A Timoteo, su abuela y su madre, desde pequeño le enseñaron las escrituras. Y cuando le hablaban acerca del diluvio, no les hablaban acerca del arca. Y se miraban los jirafitas sacando las cabezas. Ese no es el asunto principal de esa historia. Es que Dios destruyó a todos por no haberse arrepentido. Y eso te puede pasar a ti, hijo. Y desde pequeño tenemos que enseñarlos. Dice Pablo, esas cosas a ti te han hecho sabio para la salvación. Sé esto, no se trata de jugar, no se trata de hacer ameno y atractivo para que entonces quieran venir los demás niñitos o los demás niñitos inviten a sus amigos. Ven porque está bien padre, ven porque saltamos, ven porque hacemos muchas cosas. Todo eso es bien bueno, pero a la luz de estos pasajes, a la luz de la eternidad, eso no es nada. Tu hijo corre peligro de que termine ahí. Tú y yo, a la hora de predicarle el evangelio moderno, estamos creando un peligro en esas personas que no le estamos apercibiendo acerca de estas cosas. Y me miran así como raro, pero esto es la Biblia. También para mí esto es algo así como que es muy drástico, no sé, es muy tajante, es muy condenatorio. Lo es, pero es necesario predicarlo. O sea, el arrepentimiento es necesario, hermanos. Y si tú no les dices de que hay que arrepentirse, pues entonces no se van a arrepentir nadie. Era necesario que yo padeciera, que yo muriera en la cruz del Calvario como estaba estipulado en las Escrituras, pero era necesario también que yo al tercer día resucitase, y ahora es necesario que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Te das cuenta? Así que este pasaje, junto con todos los que ya hemos visto, nos dicen claramente que somos llamados a predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento. Yo oigo a muchos decir, yo quiero ir a compartir mi fe, mi testimonio. Pero yo no oigo a muchos diciendo, quiero salir a predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento. Cuando estamos siendo llamados a esto, a predicar a través del evangelio el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Mira, la iglesia primitiva, al igual que los discípulos, ellos fueron fieles a las instrucciones que Jesús les dejó. Aquí, ya me voy, pero no se vayan. Me van a ser testigos. A donde quiera que van, me van a ser ustedes testigos, van a predicar el evangelio, pero no se muevan a Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu de Dios. Y entonces tendrán poder, tendrán dunamis para predicar con valentía. Y ahora sí, que los van a amenazar, no les va a importar, porque ese Espíritu les va a dar valentía para predicar este evangelio. Y no van a parar, gracias a mi Espíritu Santo. Bueno, la iglesia primitiva, con ese poder, siguió las instrucciones de Jesús y predicó el arrepentimiento. El primer sermón predicado cuando Jesús inaugura su iglesia fue predicado por Pedro, Hechos 2:38. Pedro se pone en pie el día del Pentecostés y aquí está el primer sermón del nuevo pacto. ¿Y cuál fue el mensaje? Bueno, escuchamos lo que dice el versículo 37 y 38 de Hechos 2. Dice ahí, al oír esto, o sea, al escuchar el evangelio que Pedro predicó, o sea, vemos aquí a Pedro siguiendo las instrucciones que Jesús le acaba de dejar antes de ascender al cielo. Prediquen el arrepentimiento, esto es necesario para el perdón de los pecados de todas las naciones, empezando aquí por Jerusalén. ¿Dónde está Pedro? En Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? Que después de predicar este evangelio, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Nuevamente arrepentíos. Yo espero que se te quede esta palabra ahí. Arrepentíos. Arrepentíos y que te pase lo que a mí me pasa cuando estoy hablando con una persona acerca del evangelio, de las cosas de Dios, y quiero ser muy diplomático, no me atrevo a empezar a ser tajante, y de repente ya me encuentro siendo tajante, sin ofender, o sea, tratando de ser lo más gracioso, lo más, no sé, o sea, comprensible, misericordioso, pero hablando estas verdades. Yo espero que tú veas todo esto, que el Espíritu de Dios te haga ver lo que me está haciendo ver y que está ahí en la Biblia. Entonces, ¿qué le dijo? Arrepiéntense. En el capítulo 3 de Hechos encontramos más de lo mismo. Dice el versículo 18, aquí Pedro por segunda vez predica, escucha lo que le dice a sus oyentes. Versículo 18, el capítulo 3 de Hechos.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Por lo tanto, Jesús le acaba de decir, era necesario, soy yo, resucité, dije que iba a morir, estaba establecido así. Pero ahora es necesario que vayan y prediquen el evangelio, llamando a la gente al arrepentimiento, y aquí está. Así que, por lo tanto, Cristo padeció, resucitó y ascendió, y ahora es necesario que nosotros prediquemos arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados y vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que como vemos, el llamado del evangelio es un llamado al arrepentimiento, no a dejar entrar a Jesús a tu corazón. Hechos 11, aquí encontramos a Pablo. Ahora Pablo. Ya vimos que Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, Jesús llamó al arrepentimiento, sus discípulos, la iglesia primitiva, Pedro, y ahora Pablito. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando predicaba el evangelio? Bueno, aquí encontramos a Pablo predicando el evangelio a una familia de gentiles. Ahí está el Cornelio, era el centurión, jefe. Y escucha, más lo estoy confundiendo, es todavía Pedro. Ahorita llegamos a Pablo. Pero escucha lo que dice Pedro, Le está predicando aquí a la familia de Cornelio. Y termina de predicarles y dice, entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento. Ahora sí, Hechos 17, aquí encontramos a Pablito. Está en la ciudad de Atenas, de hecho está filosofando con eruditos, con filósofos. Había un lugar donde se reunían todos los filósofos, el europeo, no me recuerdo, pero era un auditorio donde solamente los más filósofos se paraban y empezaban a filosofar. Bueno, el apóstol Pablo está ahí y él no se hizo chiquito, o sea, él vio la oportunidad porque Dios le había dicho, ve porque este me es instrumento, ve y ora por él, porque me será testigo ante grandes y chicos, ante gobernadores. Y aquí lo tenemos a Pablo y Dios cumpliendo ahí su promesa, o sea, el llamado es para todos. Tanto a gente ignorante que no tiene cultura, que no tiene educación, como aquellos que sí la tienen. Y entonces Pablo está aquí y escucha lo que dice Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicureos, no sé si así se pronuncia, y de los estoicos disputaban con él. Y unos le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Ahora escucha lo que dice el versículo 30, aquí nos va a dar la respuesta. Esto es lo que debemos de estar predicando. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, les dice a ellos, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Yo no veo aquí nada de convencerlos a venir, a seguir a Jesús, y entonces Dios te va a hacer un milagro, y entonces Dios te va a solucionar tus problemas económicos, que Dios puede hacer todo eso, pero ese no debe de ser la motivación por la cual tú vienes a entrar por esa puerta. No, la motivación que te debe de llevar a entrar por esa puerta, a aceptar el sacrificio de Jesús, es que tu vida corre peligro en el infierno. Porque está establecido, ¿verdad? Que el hombre muere y después el juicio. Y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al infierno, al lago de fuego. Todo aquel que no entró por esa puerta fue lanzado al lago de fuego. Si la Biblia está llena de esto, lo único que me deja concluir de todos aquellos que no predican este evangelio es que o no leen la Biblia o les vale un comino lo que dice aquí. Pero esto es lo que yo veo en toda la Biblia. Es una idea que no está aislada nada más en un pasaje, en un libro. Aquí no está en toda la Biblia, porque para esto vino Jesús. Vino a morir para salvar a los pecadores. ¿Y cómo es que no vamos a predicar acerca de esto? Tenemos que hacerlo, tenemos que predicar arrepentimiento para perdón de pecados. Mira, Hechos 20, aquí sí es donde encontramos a Pablo también, dando una charla, un discurso de despedida a estos ancianos de Éfeso. Y él empieza diciendo esto. Dice, vosotros saben, ancianos, cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos, por predicar el verdadero evangelio y decirles que se arrepientan, que estaban afuera. Y dice ahí, como nada que fuese útil, he rehusado de anunciarles y enseñarles públicamente por las casas. Y dice ahí, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? El arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Veamos un último pasaje, Hechos 26. Pablo aquí está ante el rey Agripa y le dice en el versículo 19 del capítulo 26. Por lo cual el rey Agripa le está contando ahí su testimonio. No fui rebelde a la visión, porque Jesús se me apareció. Yo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Jesús se me aparece, me tumba, pierdo la vista y Él me envía a predicar este evangelio. Y dice ahí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que ¿qué? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que ¿qué? Que se arrepientan. ¿Qué le estás diciendo a alguien cuando le dices arrepiéntete? ¿Qué le estás diciendo a esa persona? Eres un pecador, ¿no? ¿Arrepentirme de qué?
Eres un pecador. Este fue el mensaje de los apóstoles, de Jesús, de Juan el Bautista, de Pablo. Y debemos de seguir su ejemplo, si es que somos verdaderos discípulos, si es que tenemos el mismo espíritu que ellos tenían. Ellos fueron fieles a proclamar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero hoy en día la iglesia moderna no está haciendo esto. La iglesia moderna más bien está llamando a los pecadores a venir a Dios para ser bendecidos por Dios. Ven a Jesús, déjalo entrar en tu corazón y entonces te va a bendecir económicamente. Entonces va a bendecir tu matrimonio, va a bendecir tu familia, tu trabajo. Todas las bendiciones aquí están para ti, aquí y ahora, pero tienen que ver con bendiciones terrenales. Y la bendición espiritual que ofrece Jesús, de eso nada, no se habla. El llamado que debemos de hacer nosotros debe ser el arrepentimiento y no ser bendecidos por Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pastor, ya pasaron más de 2000 años. Jesús no viene, ¿sabes por qué? Porque Él es paciente. Para con todos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el llamado que la iglesia de Cristo debe de hacer. Y Pedro nos dice la razón. ¿Por qué tú debes de predicar el arrepentimiento? ¿Por qué? Escucha lo que dice el versículo 10. Porque es como si hiciera Pedro, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, los elementos de la tabla periódica, todo lo que existe, estarán ardiendo y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, todo lo que se hace aquí debajo del sol, será destruido, será quemado. Entonces, ¿para qué estarle diciendo a la gente, ven a Jesús y Él te va a bendecir aquí, ahora, terrenalmente? ¿Para qué? Si un día va a terminar todo eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo lo que el mundo ofrece si al final pierde su alma porque no se arrepintió? Así que nos damos cuenta, hermanos, de que las bendiciones terrenales un día van a terminar. Un día ya no van a servir para nada. Sin embargo, la bendición espiritual, la que verdaderamente importa y que encontramos solamente en el arrepentimiento y la fe de Jesús y que tiene que ver con la vida eterna, el reino de Dios, es eso lo que nos está predicando. Así que podemos concluirlo así: no hay salvación sin arrepentimiento. Y me atrevo a decir que así como la iglesia moderna, muchos de los que están aquí están predicando un evangelio sin arrepentimiento. Y no debe ser así. Yo te pregunto, ¿en dónde fue la última vez que escuchaste este evangelio bíblico? En la actualidad, ¿hay un lugar? No son muchos, ¿verdad? Son pocas las iglesias que siguen predicando este evangelio bíblico. Creo que está pasando lo que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Fe para estar continuando predicando este evangelio. No sé, quizás se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no es popular predicar el evangelio que le demanda a la gente que entregue todas sus posesiones y su misma voluntad a Cristo. O sea, el evangelio que hoy oímos en la actualidad es: ven a Jesús y sé rico. Ven a Jesús y Él perdonará todos tus pecados y te dejará entrar al cielo y no tienes que preocuparte ya más por nada. Eso es gracia barata. Eso no fue lo que Jesús predicó. El mensaje central de Jesús, como ya vimos, de todos sus apóstoles, de toda la iglesia primitiva, de Pablo, fue: arrepiéntete, deja tu pecado y tu egoísmo. Lucas 9:23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres heredar el reino de los cielos, si tú quieres entrar por la puerta estrecha, ¿qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo, esforzarte a entrar, estar determinado a dejar tu vida de pecado. Es todo lo que quiere Jesús, una disposición así, que tú estés decidido a tomar tu cruz para vivir para la voluntad de Dios establecida en la Biblia, no para vivir como tú quieres vivir. Dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿la va a qué? La va a perder. O sea, quiere salvar, todo aquel que quiere salvar su vida al vivir como le place y no como yo digo. Porque si tú vives como yo digo, pues estás perdiendo tu vida, porque ya no vives para ti, sino para mí. Bueno, todo aquel que quiera venir en pos de mí y todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. O mejor dicho, todo aquel que quiera venir en pos de mí no se niega, no toma su cruz, pero no puede ser mi discípulo. Y lo que va a pasar es que ese, por salvar su vida, por seguir viviendo como él quiere vivir, la va a perder. Pero todo aquel que pierda su vida, o sea, ya no vivo para mí, dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, la va a ganar por causa de mí. Así que Jesús invita a los pecadores, ¿a qué, hermanos? A dejar para vivir para ellos mismos, para seguirlo a Él. ¿Por qué César y muchos de ustedes, después de haber escuchado el Evangelio con toda su mala noticia, dijimos: Señor, me aquí, lo dejo todo? ¿Por qué empezamos a venir a la iglesia cada vez que había reunión en la iglesia? Por esto, porque ya no vivo yo. Y a veces fallamos.
Aquí lo importante, Jesús nos está diciendo que de aquí en adelante vas a vivir así, perfectamente. No, es genuinamente, con la ayuda del Espíritu Santo, pero a la hora de entrar tienes que llegar con esa disposición. Si tú no estás dispuesto, Dios no te salva, no te envía al Espíritu Santo, porque solamente de labios hacia afuera. Y Dios conoce realmente cuando hay un arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Dios no lo desprecia. Todo lo contrario. Así que Jesús nos llama a crucificar el yo. O sea, yo quiero hacer esto, yo quiero decir esto, yo quiero ir para allá. Bueno, Jesús dice, no, no, no. Toma tu cruz, es decir, niégate a ti mismo. Ya no es lo que tú quieres hacer, sino lo que yo quiero que tú hagas. Ya no es lo que tú quieres decir, sino lo que yo quiero que tú digas. Ya no es a donde tú quieres ir, sino a donde yo te envíe, porque yo soy tu Señor. A eso se refiere cuando dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días. ¿Estás dispuesto a hacer eso? No para ganarte la salvación, yo ya la gané, pero yo quiero que tú tengas esa disposición para entonces dejar de entrar. O sea, entren. Y por eso es el llamado de Jesús, esfuércense. Esfuércense no a ganarse la salvación, esfuércense a determinarse a dejar su vida de pecado. Lucas 14:25, un pasaje que vieron la semana pasada, ya voy a aterrizar. Dice el 25, ahí está el 26. Grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose les dijo, qué bueno que me dejaron entrar en su corazoncito, yo los voy a bendecir. No. Si alguno viene a mí, multitudes que me están siguiendo, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, no prefiere más a mí que a su padre, a su madre, y mujeres e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está el llamado que Jesús hacía. A la hora de predicar el evangelio, a la hora de decirle al pecador, entra por esta puerta, hay que decirle esto. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, una vez más. O sea, de una y de otra forma Jesús está diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras. No puede ser mi discípulo. Yo veo ahí que el centro del mensaje de Jesús a la hora de predicar el evangelio fue, tienen que arrepentirse. Tienen que dejar su vida de pecado. Y la pregunta es, ¿cuán importante es arrepentirse? Bueno, pudiéramos dejar este versículo que ya vimos. ¿Qué tan importante es arrepentirse? Dijo Jesús, antes, si no se arrepienten, así de importante es. Van a perecer todos. Pregunta, a la luz de estos muchos pasajes bíblicos que ya vimos. ¿Cómo es posible, hermanos, que este elemento, que esta cosa, que este factor tan esencial de la predicación del evangelio está siendo evitado, está siendo olvidado? O sea, ¿por qué no se está predicando el arrepentimiento en las iglesias? ¿Por qué, hermanos? ¿Será que porque las iglesias están llenas de pastores falsos que le están predicando falsedades a sus creyentes? Y por eso, vamos a predicar de la Biblia, verdades. Pero la verdad más importante que el pecador debe de oír, vamos a dejarla a un lado. La verdad de la cual depende el destino de los pecadores, vamos a dejarla a un lado. Wow. Esto es algo serio cuando vemos las cosas a la luz de la eternidad. O sea, como yo, por ejemplo, mis 40 y casi 8 años que he estado viviendo aquí, he despertado como si nada. Y esto me dice automáticamente que voy a despertar mañana. Pero es una seguridad, ¿no? Hasta que vemos que alguien se nos mueve, ¿verdad? Alguien cercano y que empezó a ver, ay, el siguiente puedo ser yo. Me estoy dando cuenta que no soy eterno, soy mortal. Bueno, cuando pensamos a la luz de la eternidad, hermano, entonces esto se vuelve solemne, serio. Rápidamente, y ya termino con esto. ¿Qué significa arrepentirse? Ya hablamos de ello la semana pasada, pero así rápidamente. Arrepentimiento, según estos pasajes que acabamos de ver, no es otra cosa que dar la espalda a tu vida de pecado. Y yo sé que pecado para algunos es adulterar, matar, robar. No, para Dios pecado es, el que sabe hacerlo bueno no lo hace, le es pecado. No orar, no venir a la iglesia, muchas cosas son pecado. Así es que, esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, arrepentirse es darle la espalda a la manera de vivir que tú quieres vivir. Si la Biblia nos dice leer o orar sin cesar, no estoy orando sin cesar, tengo que empezar a orar. Meditar en su palabra de día y de noche, hay que hacerlo. Si la Biblia dice, sobre todo cuando veas que el tiempo final se está acercando, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Tenemos que estar haciendo todas estas cosas. Y cuando no la estamos haciendo, hermanos, y nos da igual, eso no es arrepentirse. No le estás dando la espalda al pecado. Ahora, no pienses en la vida cristiana. Piensa en esa persona que es pecadora y que Dios le está diciendo, arrepiéntete para que puedas entrar.
O sea, darle vuelta, divórciate de esa vida para empezar a querer vivir, ya casado con la nueva vida, querer obedecer a Dios. Entras, eso es arrepentirse, volverse de tu propia vida, de tu propia voluntad, de tu propia manera de vivir. O sea, es volverte de todo eso para empezar a seguir la voluntad de Dios, para empezar a obedecer a Dios. Y ya lo ves, ya no solamente como tu Salvador, sino como tu Señor. Mira, Tesalonicenses 1:9. Aquí vamos a ver implícitamente una definición de lo que es arrepentimiento. Dice allí Pablo, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Ahí está, de cómo se convirtieron, cómo se arrepintieron de estar siguiendo los ídolos. Y no pienses nada más en los ídolos de estatua. Un ídolo puede ser cualquier otra cosa a la que tú le das más importancia. O sea, cómo se convirtieron de su maldad, de su forma de vivir a Dios. ¿Y luego para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí hay tres cosas dentro que nos hablan acerca de lo que es el arrepentimiento. Número uno, volverse a Dios. O sea, ¿cómo volverse a Dios? Estás viviendo de acuerdo a tu propia sabiduría, tu propio gobierno, tu propia prudencia, y luego te vuelves a Dios. Ya no quiero vivir como yo quiero vivir, sino como tú me dices que vuelva. Y luego dos, te vuelves de tu maldad. ¿Para qué? Para servir a Dios. Ahí Pablo está diciendo, se volvieron a Dios de los ídolos para servir a Dios. Esto implica, pues, hermanos, volverse de la maldad a Dios para servirle a Dios. Y la pregunta con la cual iniciamos es, ¿cómo podemos entrar por la puerta estrecha? Bueno, arrepentidos y creer. Tú dices, yo creo, pastor. Bueno, Juan te dice, tú dices que crees, haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Jesús viene un día con la espada en su boca y va a cortar el árbol. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, no es fruto de yo canto alabanzas, de yo leo la Biblia, yo oro, yo dirijo, yo soy pastor, enseño. No, no, no. El fruto del carácter que te va transformando Dios a través de su Espíritu Santo. Toda persona que no da ese fruto es cortado y echado al fuego. O sea, si tú no estás dando los frutos, no perfectamente, pero sí genuinamente y progresivamente, el fruto del Espíritu Santo en tu carácter, en tu ser, en tu vida, pues lógicamente que tú no estás creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y note, una vez más, yo no estoy diciendo si tú estás leyendo Biblia, estás orando, si tú cantas alabanza, diezmas, ofrenda, todas estas cosas las puede hacer un inconverso. Pero lo que nunca va a poder hacer un inconverso es manifestar los frutos del Espíritu Santo como amor. Amar de la manera que Jesús amó a sus enemigos. Amó a los suyos hasta el final, aún a Judas, y le sirvió. ¿Por qué les voy a servir, pastor? Ahora, a veces fallamos, pero ese es un patrón en tu vida. Siempre, constantemente alguien te la hace y te desquitas. Tú no estás mostrando el fruto del Espíritu Santo. Aguas porque ahí está ya la chita. Un día Dios te va a llamar a su presencia. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que si tú no estás manifestando este fruto del Espíritu Santo, tú no has sentado, según mi Biblia, por la puerta estrecha. Y con toda tu religiosidad, con todo el venir a la iglesia, diezmar, cantar y todo lo que hacen los verdaderos cristianos, con todo eso tú vas directo al infierno. Y aquí Jesús hoy te dice, arrepentidos si creen en el Evangelio. Arrepiéntete. Todo aquel que clame, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, solamente ve a Jesús arrepentido, dispuesto a dejar todo, incluso tu voluntad, para seguirlo a Él como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque sin fe y sin arrepentimiento es imposible heredar el reino de los cielos. Padre, gracias por